Buenas tardes, República Dominicana. Buenos días, México. A quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades desde el estado de Nuevo León, les damos la bienvenida. Hoy nos acompaña desde Santo Domingo quien fue asesor económico de la presidencia de su país, viceministro del Ministerio de Economía y embajador en Canadá y Colombia, entre muchos otros cargos. La verdad, solo estamos dando un pequeño resumen. Espero no dejar de lado a los que fueran más importantes, pero bueno, para poder empezar esta conversación, quiero agradecerle a Julio Ortega Tous que nos haga favor de acompañarnos. Gracias por estar aquí, Julio. El productor te va a decir, ya no le muevas tanto a la cámara para poder fijar la No, imagen. no, es que ahí se ve mejor. Ok, Ahí está se ve bien. mejor. Como te comenté, bueno, titulamos el cartel para esta charla, Economía Marxista y otras disrupciones. A mí me llamó mucho la atención que un amigo común, que es Tito Olivo, nos dijo, cuando yo le dije, oye, ¿ubicas tú a Julio Ortega Tous? Me dijo, pues claro que sí, es un economista marxista. Entonces dije yo, wow, un economista marxista, ¿existe en eso? ¿Es ciencia ficción? Entonces, cuando él me comentó eso, dijo, oye, a mí me interesaría mucho poder contactar a alguien que pudiera hablarnos de esto, porque del lado del continente en el que yo estoy, sobre todo a 1 hora y media en carretera, en auto, a Estados Unidos, digamos que eso es inconcebible, eso es una abominación. Aquí la única economía que prevalece es la del mercado, la neoliberal, Mm. la de cómo te quito todos los recursos y bienes que tiene el Estado para que pases tú señaladamente de ciudadano a ser solo cliente, y en este caso, cliente mío, cliente de las empresas elite. Entonces, cuando alguien me dice, fíjate que es economista marxista, realmente es bastante interesante porque conozco quien habla siempre de la ideología marxista, del capital, en fin, pero rara vez se enfocan mucho a lo que sería la economía marxista. De ahí, como bien sabemos, del capital se han desprendido un amplio arco de izquierdas que se definen precisamente en esa interacción con el capital. Entonces, por eso nos interesa mucho que nos puedas dar tu opinión y tu enfoque y que nos puedas, aprovechando también el espacio, que nos puedas hablar de los temas que consideramos que también tú puedes ver que son urgentes. Por ejemplo, la vecindad que tiene República Dominicana en este momento con Haití, que sabemos que es una situación crítica y fuerte, ¿no? Ahora sí, te dejo para que nos platiques, Julio. Muchas gracias, Héctor. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. Mira, el marxismo para mí es la metodología más importante casi de los últimos 2 siglos. La construcción del pensamiento de Marx, de Engels y de los demás discípulos eh, transformó el mundo. En 1871, todavía vivo Marx, se produce la primera revolución obrera en la Comuna de París. Y en 1905, después en 1917, triunfa una revolución radical de un partido enmarcado en la antigua socialdemocracia marxista, que fue el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Y a partir de ahí se da la gran escisión entre el pensamiento socialdemócrata recuperado para el sistema y el pensamiento de muchas maneras marxista en la Tercera Internacional. México ha sido uno de los grandes exponentes en Latinoamérica, como el país más grande de habla hispana y como, digamos, precursor de muchos movimientos. Evidentemente, no es una teoría lineal. Lo que era válido para en 1870 o cuando Marx escribió El Capital y lo termina Engels, probablemente hay que hacer adaptaciones y hay que recuperar la parte más importante, a mi entender, que es la metodología del materialismo histórico y el análisis del rol del capital
la conformación de nuestras sociedades, ya sea el antiguo liberalismo, ya sea los regímenes socialdemócratas procapitalistas que se instalaron en Europa después de la guerra, ya sea inclusive la deformación estalinista del marxismo, que introdujo toda una serie de ideas que no tienen nada que ver, a mi entender, ni con la economía ni con el pensamiento marxista, porque el pensamiento marxista es una unidad, no es un corpus que tú puedas decir, bueno, es un método histórico, es una filosofía poshegeliana, no, es un corpus entero que incorpora toda esa ruptura que encabezó Karl Marx. Entonces, ¿qué es ser marxista en el tercer decenio del siglo XXI? Lo primero es lo siguiente. Yo pienso que el colapso de la Unión Soviética y la transformación capitalista de China y de otros, como Vietnam, a pesar de la existencia de un partido comunista, tanto en China como en Vietnam, que reproduce algunos de las ideas, eh, de los planteamientos que se hereda de esa gran deformación que sufrió el marxismo, que es el estalinismo. Primero, hay un aspecto que es importantísimo recuperar y es de dónde se saca el estalinismo que las sociedades de la transición se caracterizan por tener un solo partido, el partido único. Es algo que en ningún lugar tú lo encuentras. Eh, bueno, tú puedes decir los partidos contrarrevolucionarios o los partidos que directamente accionan contra las medidas de, de un gobierno revolucionario hacia una transición socialista, porque socialista no ha sido ninguno. Eso tú puedes combatirlo, pero combatirlo con ideas, combatirlo con acción política, combatirlo con movilización y sobre todo, lo más importante que yo le digo a mucha gente que me dice, ¿y tú todavía crees en el marxismo? Y le digo, bueno, la lucha de clase desapareció. No, para nada. Al contrario, Julio, la disfrazan, porque mira, ahora noto yo a muchas personas que incluso están en política aquí, que descaradamente te dicen, es que ya no izquierda, ya no se trata de izquierda o derecha, ya no hay izquierda o derecha. Y les digo, ah, entonces eres derecha, porque a la derecha le exacto, interesa exacto, precisamente jugar con ese jueguito de que ya no hay izquierda y derecha, tú eres derecha. Y claro que hay izquierda, pues vamos, se acabó claro, la desigualdad, ya claro. se acabó. Pues, no. Entonces, Entonces, yo pienso que decirse economista, para mí es un término muy reduccionista. Yo soy partidario de eh, el carácter comprensivo de las ciencias sociales. Y la economía es una ciencia social. El liberalismo, el keynesianismo y el neoliberalismo quisieron transformar o han querido transformar la economía en una ciencia exacta, en una ciencia que se define únicamente por el componente, diríamos, eh, matemático y de econometría. Y eso no es la economía es economía política. Desde su creación por Ricardo y Smith hasta los días de hoy. El problema es que recientemente me reía mucho esta mañana viendo un titular del periódico que decía que Joe Biden dice que lo que hay que buscar es la protección de los mercados y Xi Jinping dice que la única forma de avanzar
hacia un mundo mejor es con el libre comercio. Xi Jinping. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, yo pienso, es que eh, con el colapso de la URSS en el año 91 y con eh, un breve periodo como decía Fukuyama, del fin de la historia, de, de- del fin de la Guerra Fría, en realidad vuelven a surgir los viejos demonios y vuelven a surgir las actitudes imperialistas. Por ejemplo, estaba leyendo los comunicados de la cumbre de América Latina y Europa, reciente, de hace 2 días, eh, cómo la Unión Europea pretendía imponer a los Sí. países latinoamericanos una visión del mundo, una visión, decía Ursula von der Leyen, respondiéndole a Petro, que la única forma de enfrentar la crisis climática y los problemas ambientales es incorporando al sector privado. Y Petro, muy correctísimo, le dice, pero si esos son los causantes, ¿cómo vamos a enfrentar esta catástrofe que nos viene arriba? Yo ahora mismo en Santo Domingo, que estamos en el Caribe y siempre ha hecho calor, pero nunca había sentido temperaturas por encima de 40 grados. Y estamos en eso, Ah, estamos en esa situación. Y estaba leyendo que en Siberia se llegó a temperaturas de 40 grados y en Beijing de 52 grados. Entonces, estamos ante, como decía Petro, la muerte de la vida causada por el capital. Entonces, toda teoría, toda acción que tienda a enfrentar la crisis climática, la crisis medioambiental, tiene que ser una acción contra el capital y que enfrente, diríamos, esa visión del capital que nos dice que la única solución del mundo es seguir con el capitalismo. Y es todo lo contrario. Eh, eh, yo vengo de una escuela de pensamiento que, que me marcó mucho en mis estudios. me gustaría que Eh, dijeras, Julio, quiénes fueron tus maestros. Los puedes presumir, ¿eh? sí, Ernest Mandel fue el primero. Mandel para mí es uno de los grandes genios del siglo XX. Economista como el mejor, hombre de acción y hombre que aportó muchísimo a la economía y al pensamiento marxista. Junto con él hay muchos otros, Pierre Salama, eh, te decía de Michel Lowy. Yo estudié en Francia, entonces me eduqué allá bueno, y bebía de ese medio, pero lo que Mandel aportó, recuperar a Mandel hoy, volver a leer sus últimos escritos después del colapso de la URSS, yo creo que son esenciales para metodológicamente poder entender en qué etapa nos encontramos ahora y cuál es el rol nuestro, que somos, por lo menos yo lo digo de aquí, que somos neocolonia de los Estados Unidos. Este país ha sido invadido militarmente en el siglo XX en 2 ocasiones por los Estados Unidos. Y permanentemente todas las políticas se determinan en función del interés de Estados Unidos. Vemos ahora cómo en Perú, en Ecuador, en Colombia, también hay las presiones que hay. Y bueno, yo pienso que esa agenda de la CELAC, de liberar el continente, no solo de Estados Unidos, sino de que nosotros tenemos que depender de otro pensamiento, es incorrecta. Nosotros tenemos que construir nuestro pensamiento. Lo dijo Lula, lo dijo Petro, lo dijo la canciller mexicana.
Alicia Bárcenas. Es decir, América Latina, su única reivindicación es la unidad. Tu única posibilidad de ser lo que queremos ser es la unidad y sobre todo la independencia con respecto a los imperios. Pero hay uno que es el que más nos ataca, el que más nos ha hecho mal. Bueno, en el caso de México le robó la mitad del territorio. Sí, ajá. Y así sucesivamente. A Cuba durante más de 60 años la ha tenido en un bloqueo criminal. A Venezuela le han robado Citgo, que es una empresa gigantesca que es propiedad de Sí. PDVSA. Y nadie dice nada, nadie Y, y, dice detu- nada. y detuvieron a Alex Zapp, lo tienen secuestrado, el gobierno lo Lo secuestró, tienen secuestrado, así es. contraviniendo incluso las propias leyes de ellos, Sí, porque sí. están contraviniendo las propias leyes de Estados Unidos y lo tienen secuestrado abiertamente. Y bueno, ¿de qué nos espantamos? Que es la cárcel de Guantánamo, que ahí es la mayor prueba, digo, ahí están en el No, limbo como 30 y tantas personas que tienen sí. desde que empezó el asunto de las Torres Gemelas al día de hoy, sin que sean juzgadas, porque no hay forma de juzgarlos, pero no están No, que, liberadas. Ahí están. que según la Suprema Corte de Estados Unidos, no es un territorio donde se aplique la ley norteamericana. Entonces, si un soldado mata a otro soldado, ¿qué ley se aplica? Es realmente un doble rasero terrible y bueno, yo te diría, estaba pensando antes de comenzar esta conversación, eh, los grandes países de América Latina, en búsqueda de esta unidad que estamos hablando, América Latina y el Caribe, eh, los grandes intelectuales, los grandes medios, eh, bueno, piensan mucho en México, que evidentemente es el país más grande de habla hispana, Colombia, en Venezuela, en Brasil, evidentemente, en Argentina, pero tú te pones a ver, el Caribe es una zona que contiene todo el mal que se ha hecho a la humanidad y a la región. Cuba, un país que tuvo la valentía de hace cuánto, 65 años, de transformar el país en las barbas del imperio. Y le ha costado carísimo, carísimo. Ha habido periodos que algunos países han sido más solidarios, como fue la URSS y después la Venezuela de Chávez, pero todos esos periodos comienzan y terminan. Haití. Haití fue la revolución para mí quizá más trascendente de la historia del Caribe y de la historia de América Latina. Primera vez que africanos esclavos abaten el sistema esclavista y después, con la invasión napoleónica, imponen, los derrotan e imponen una nueva realidad política, que fue el primer estado latinoamericano o caribeño en existir en 1804. Pero el imperio francés, que es uno de los imperios más terribles que existe en la historia, junto con los ingleses, el imperio francés le impuso con un bloqueo naval tener que hacer el pago de una deuda que duró en 1825, que duró 122 años pagándolo. Se terminó en 1947, que según Tomás Piketty y muchos otros economistas, a valor presente, eso significa entre 30.000 y 110.000 millones de dólares. Imagínate ahorita para Haití la necesidad de tener ese dinero para poder levantar un Estado que No, está pero totalmente. imagínate históricamente haberle succionado esos recursos, cómo eso ha condicionado la historia de Haití.
Entonces, tú Le tienes, pusieron un pie encima, le pusieron, no, los dos pies, digo, los dos pies totalmente en el exacto, cuello. en el cuello, como le hicieron a George Floyd. Entonces, la República Dominicana, Santo Domingo, es digamos, lo más próximo a un país eh, centroamericano, un país, eh, eh, una banana republic, que su proceso de constitución como entidad nacional fue muy tortuosa, duró muchos años, en el cual el anti-haitianismo jugó un rol fundamental de las élites. Y por otro lado, tú tienes Puerto Rico, que desde 1898 es una colonia de Estados Unidos. Entonces tú tienes en el arco de las Antillas todos los modelos y todas las agresiones coloniales, neocoloniales, imperialistas hacia los países de América Latina. Pero, por ejemplo, ¿qué se sabe de Haití? Aquí en México, te comento, casi nada. O sea, del Caribe se sabe si pasa un huracán y les causa destrozos y tragedias. Ah, entonces sí. Exacto. Y solo dicen, Exacto. pasó el huracán por Haití, pasó el huracán por República Dominicana o por Puerto Rico y miren los destrozos. O sea, tragedias, no más. Ese es el relato de los medios mainstream. Y por eso es importante construir otro relato y que los propios movimientos, los medios de comunicación alternativos, etcétera, informen, informen a la región primero y al mundo después de la situación que hay en Cuba. La situación de Cuba es bien difícil por el bloqueo, pero Haití, que tiene 11, esta isla, la isla de Santo Domingo, de Haití o como le quieran llamar, tiene 23 millones de habitantes. Es decir, tiene el doble de habitantes que Cuba. Entonces, Haití, que tiene ese pasado de expolio, de agresiones, de pago de deudas ilegítimas, está hoy en una situación de derrumbe. De 11 millones de habitantes que tiene Haití, hay más de 5 en situación de hambre aguda. Ahora, lo que me queda claro es que Haití no está solo, está regenteado por Estados Unidos y por Así Francia es. y por otra coalición de algunos otros países que participan, cuya participación en esa organización que se llama MINU, no recuerdo, Minustah. ándale, es relativamente menor, pero lo que sorprende es esto, estamos hablando de las primeras potencias mundiales y uno entendería que si tienen esta categoría y están regenteando un país, ese país estaría bollante, porque lo están No, regenteando ellos. Digamos, ese no. país debería estar con superávits porque ellos lo están controlando y de esta forma pudieran demostrar precisamente que sus modelos económicos y sus políticas tienen este triunfo, esta situación de mínimos de estándares mínimos de pobreza, una economía bien desarrollada, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando estas potencias, que son primer mundo, están regenteando a un país como Haití, que lo controlan totalmente? Hay ahí superávits económicos, están todos en una situación de que son casi todos clase media, están todos viviendo bien. Pues no, es todo lo No. contrario, es absurdo. Entonces, ¿cómo me venden un modelo que cuando ellos mismos lo imponen ahí, me hablas tú de 5 millones de 11 que están en la pobreza absoluta? Los otros Con deben estar hambre, en con, hambre. y las otras, quién sabe en qué situación estén, porque no creo que signifique, no creo que por forzosamente estén 5 hambrientos y los demás, los otros 6 comidos. Los otros No, deben no, mal no, comer, no, mal no, comer. exacto, exacto, exacto. Además, con el tema de el colapso y el derrumbe del Estado haitiano, que es incapaz de controlar las bandas armadas, la delincuencia, el narcotráfico, Y dime una cosa, las armas, ¿quién se las venden? Los rusos. los Estados Unidos. Ah, pues claro. O los israelíes que están Igual en que el en mismo asunto. México, igual, todas son norteamericanas.
O sea, yo te destruyo, pero te vendo las armas, me quedo con todo tu país, yo hago lo que quieras. No, 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 esto es una abominación. Yo creo que Así es. Haití es el ejemplo claro de lo que sería estar regenteados descaradamente por un país como Estados Unidos. Eso es la verdad. O sea, lo que nos espera a América Latina, si aceptáramos, como por ejemplo dice Milei, que va a deshacerse de todo el aparato si él llega presidente, el loco este que están allá en Argentina de Ah, derecha, sí, sí. que dice que va a deshacerse de todo el aparato del Estado y dice, y vamos a dolarizar la economía, como dijeran, wow, lo máximo, vamos a tener dólares norteamericanos, sin darse cuenta los enormes problemas de sumisión que van a tener totalmente ante esta situación. O sea, ¿qué les pasa? Pero te digo, véanse en Haití, ahí sería el ejemplo. Si las políticas del primer imperio fueran correctas, fueran tan bondadosas, tan únicas como nos venden, pues la situación de Haití sería tal vez el primer país de todo el Caribe. Ya no digamos del continente, si tú quieres, pero sería uno de los países de Haití, digamos, wow, el más bollante, el más importante de todo el continente. ¿Y cómo está? Mira, aquí hay que hacer digamos, una retrospección, porque la colonia de Saint-Domingue, que era como se llamaba en la era de Francia, al 1789, que es el momento del estallido de la Revolución Francesa, era la colonia más rica del mundo, con un poco más de 20.000 kilómetros cuadrados. Le aportaba a la corona francesa más que las 13 colonias que formaron los Estados Unidos. Tenía una economía que era casi un tercio del PIB de Francia y la mitad de las exportaciones francesas. Ese país o esa colonia, basada en un régimen brutal de esclavitud, se revela, consigue su independencia, pero lo castigan. Lo castigan no solo los europeos, porque hay un punto muy importante. Quien le da la mayor ayuda a Bolívar para liberarse, llevar a cabo la guerra contra España, es Haití. Es el presidente Petión, que después de haber estado en Jamaica, el presidente Petión lo invita a Jacmel en Haití y le provee de todo tipo de personal, de armamento, de recursos, etcétera. Y Bolívar le pregunta a Petión, ¿qué tú quieres a cambio de esto? Dice, yo solo quiero una cosa, que donde tú llegues y liberes algún país, abola la esclavitud, la abolición de la esclavitud, que es una abominación para el ser humano. Eh, Bolívar, que tuvo que hacer unas alianzas con clases no necesariamente muy progresistas, aunque él sí tenía un planteamiento anti. Él liberó los esclavos en Venezuela, pero la alianza de él con Santander y el hecho de dejar a Santander, vicepresidente de la Gran Colombia, en, en la administración de los asuntos de la nación en Bogotá, y él dice a buscar los españoles en Ayacucho, en Perú, en Ecuador, etcétera. Es cuando llega, cuando vuelve, encuentra que el compromiso de la abolición de la esclavitud, le dicen la clase dirigente neogranadina, no, eso no se puede. No se puede porque destruiríamos nuestra economía. Y ahí viene la confrontación entre Santander y Bolívar. Bolívar, que casi lo asesinan y lo derrotan políticamente, se va a Santa Marta y después muere en la soledad más absoluta. Ahorita voy a hacer un Eh, paréntesis, a ver si luego nos comentas. Recientemente le preguntaba a un venezolano que cómo había sido la muerte de Bolívar, porque había escuchado durante años que había muerto de tuberculosis y luego ya he empezado a escuchar comentarios, a veces algunos de ellos en redes, de que no, que murió asesinado, que su barco fue interceptado y que lo envenenaron.
Digo, bueno, esa es una versión que yo no conocía, pero que No, yo tampoco. Yo te la tampoco comento, la te conocí. la comento, de que lo quisieron eliminar por lo que estaba haciendo, pero bueno, dejémoslo ahí, que falleció ya después de tuberculosis en Santa Marta. Perdón la Así es. interrupción, dale. No, lo que te decía es que el rol que, primero lo que era al momento de la insurrección de los esclavos. Los esclavos en la ola eh, gigantesca que creó la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, agarran la declaración y dicen, pero aquí dice que todos los hombres nacen iguales y son libres. ¿Y nosotros por qué no? Y ahí comienza el movimiento que en 1791 se alzan en armas, es una guerra terrible, eh, y, y en 1793 triunfa la revolución antiesclavista, no era por una república que estaban luchando, antiesclavista, y hacen la abolición de la esclavitud. ¿Quién restablece la esclavitud o intenta restablecerla? Napoleón. Napoleón Bonaparte, que envía, por cierto, por aquí, por la parte española, un cuerpo expedicionario de más de 200.000 soldados. Y como se dice muy comúnmente, el general Invierno, en el caso de Rusia, en el caso nuestro eran los generales Mosquitos, que los acababan. Leclerc, que, la fiebre amarilla. Claro. Y era por la abundancia de mosquitos y eso le picaban a los locales, fueran negros o blancos, y ya estaban, vamos a decir, inoculados. Eh, eh, Todo ese recorrer de Haití y que en 1804, al derrotar a Leclerc, ya sí se proclama, no sin contratiempos, pero se proclama el Estado haitiano. Eh, por un lado, en el norte, Christophe se declara emperador y en el sur, Pétion declara una república. Después se unifican y ahí sigue la historia. Eh, la imposición de las sanciones de Francia en 1825 y el bloqueo naval cerrado y le dijeron si no firman el acuerdo de reparaciones, nosotros vamos a entrar y a bombardear Haití. Entonces, el gobernante Boyer en ese momento dice, bueno, no tenemos más alternativa, vamos a firmar esto. Y entonces hacen un acuerdo de pagarle a Francia 150 millones de francos oro. En aquella época eso sería, no sé, te digo que a valor presente calculan los economistas más de 30.000 millones de dólares. Eh, Se le impone un aislamiento muy fuerte. Por ejemplo, en el Congreso Histriónico de Panamá, que convoca la Gran Colombia, no invitan a Haití, no lo invitan. Estados Unidos fue invitado, la Gran Colombia participó, el Imperio de Brasil participó, pero a Haití no lo invitan. ¿Y por qué? Al, ¿Por qué dirías? ¿Cuál es la razón por qué la dejaron fuera? por el predominio de los conservadores neogranadinos pro-esclavistas y que veían en Haití el contraejemplo. De hecho, después de la Revolución Haitiana, en varias posesiones francesas como Guadalupe y Martinica, hubo grandes levantamientos de esclavos que fueron aniquilados de forma brutal. Entonces, cuando firman en 1825 el acuerdo con Francia, Francia le dice, bueno, tú me tienes que dar 5 pagos en tantos años. ¿Cómo le puedo dar 5 pagos? Según un cálculo de la investigación, no sé si la viste, que hizo el New York Times,
sobre la deuda de la independencia de Haití. Hizo una gran investigación de un año. Es un excelente trabajo que hizo ahí un grupo de periodistas de investigación. Ellos calculan que esos 150 millones de francos oro era 3 veces el PIB de Haití en aquel momento. Entonces, ¿cómo tú vas a pagar el PIB en cuántos años? Entonces, los mismos franceses dicen, no, tomen un préstamo, esto es la llamada doble deuda, tomen un préstamo, una empresa, un banco que sigue existiendo, el Crédit Industriel Comercial de Francia, CIC, y todo esto se encadena y se encadena y se encadena en una vorágine que termina con, eh, con el cambio de mando de Francia a Estados Unidos. Estados Unidos compra lo que quedaba de la deuda a principios del siglo XX, lo mismo hizo aquí también, y es el que le exige a Haití hacerle el pago de esa deuda y lo ocupan militarmente en 1915 hasta 1934 e impone un sistema eh, segregador, racista, privilegian los mulatos en Haití en vez de la mayoría negra. Cuando se van en el 34 dejan un estado de cosas que termina en la dictadura de Papadoc, Jean-Claude, François Duvalier. Esa dictadura que se instala en 1956, creo que es, y termina derrocando al hijo, porque Papadoc murió en el 70, Jean-Claude en 1986. Desde 1986, que vamos a decir, se inicia la transición hacia una nueva, hacia un nuevo paradigma en Haití. Se vota la nueva constitución, que fue lo único que se pudo lograr, y comienzan los golpes de Estado, la intervención americana, Aristide que gana en el 90 las elecciones, lo derrocan, y todo esto encadenado, 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 eh, termina en la situación que hay hoy en día. Un colapso absoluto, el fracaso de todos los intentos de Estados Unidos vía las Naciones Unidas. Eh, aquí hay una corriente que dice, no, es que, y lo dice Naciones Unidas, y lo dice la mayoría de los países europeos, que tiene que haber una intervención militar para eliminar las bandas y estabilizar el país. Pero Haití estuvo 18 años ocupado por esa misma minuta. ¿Y qué dejó? El cólera fue lo único que dejó. Que lo trajeron de forma inadvertida un componente de soldados de Nepal. Entonces, yo pienso que América Latina debe de asumir de forma consciente la deuda que tenemos, no deuda material, sino la deuda moral que tenemos con Haití. Y el único que yo veo que tiene esa sensibilidad es el presidente Lula. El presidente Lula, que viene del nordeste de Brasil, donde el sistema esclavista también era parecido, y que sufrió hambre, sufrió privaciones, etcétera. El problema es que Brasil no puede solo hoy en día asumir, diríamos, ayudar a Haití, sino que yo pienso que Latinoamérica debe de unirse en un reclamo que no entiendo cómo no apareció en la declaración final de la cumbre CELAC, Unión Europea, Yo, de yo, restitución de esa deuda. yo no entendería, por ejemplo, por qué mi país no, sí ha mencionado el presidente en varias conferencias, en las famosas mañaneras, la situación de Eh, Haití, pero sí, debería hacerse algo mucho más que una declaración. Me así. encantaría que mi país, que reconoce la deuda que tenemos todos en América Latina
todos los que somos herederos del sueño de Bolívar, tenemos una deuda histórica con el pueblo haitiano y deberíamos, en este caso, hacer algo más que una sola declaración, sino unirnos para apoyar a Haití, tomar Así el es. toro por los cuernos y resolver esa situación que por desgracia hasta el día de hoy solo se la ponen a República Dominicana, que están ustedes de vecinos. Y Sí. obviamente, y se dan Bueno, cuenta cómo... estaremos siempre porque es una sola isla. Y el punto es de que ustedes ven cómo está la situación y padecen también las consecuencias de esto cuando se cruzan sus fronteras y a veces en términos negativos para la sociedad de allá y también a veces en términos de generosidad, porque muchas veces pasan para ser atendidos en República Dominicana cuando Mm. en su propio país no pueden y es evidente que no pueden. Aquí lo complejo es esa parte de sociedad de República Dominicana que es racista y fascista Sí, con los sí, haitianos y que yo los conozco y los he visto y que son totalmente repulsivos. Prácticamente sí. dicen, mátenlos, pongan un muro. Les digo, ¿dónde he escuchado ese tipo de estupideces? Dicen, mátenlos para que no lleguen aquí, córranlos o regrésenlos a su país, masacrenlos, golpeenlos y pongan un muro y al que pase lo matan para que nos dejen en paz. Digo, eso nomás lo he escuchado allá en, con los israelíes cuando están sometiendo a los palestinos. Y Sí. también lo escuché aquí en Estados Unidos cuando querían poner ese muro contra nosotros. Entonces, y también lo escucho ahora con muchas voces. Por desgracia no son pocas, pero espero que no sean mayoritarias allá en República Dominicana. Esos son los que yo llamo los nacionalistas, Ah, con en vez Z. de ese con Z. Eh, es un relato que hace de los haitianos nuestros enemigos, el cual es incorrecto, que hace de la migración haitiana un problema existencial, el cual no lo es. Ayer le decía en un programa de televisión a un productor, le decía, mira, supongamos que aquí hay entre 1 millón y 2 millones de haitianos. Aquí todos son muy jóvenes, porque son los que pueden entrar. Los esquilman en la frontera y luego se van a las explotaciones agrícolas de arroz, de banano, de café, de cacao, de azúcar, o la construcción, que es muy... Este es un país que ha crecido mucho la construcción de hace 20 años. Y el 90% de los trabajadores son haitianos. Entonces, si tú crees en la teoría del valor trabajo, lo que han hecho los haitianos es aportarnos en condiciones eh, las más difíciles para ellos. ¿Por qué? Porque el empresario prefiere, en el sector turismo también, prefiere la mano de obra indocumentada para no tener que pagar seguridad social, para tirarlo a la calle cuando quiera, no pueden exigir derechos laborales, etcétera, etcétera. Y sobre esto se construye un relato de que nos están invadiendo, de que es una carga insoportable para el país, lo cual no es cierto. La República Dominicana tiene un PIB aproximadamente 10 veces más grande que el de Haití. Eh, ese PIB eh, grande comparado con los haitianos y que crece bastante, gran parte del éxito se debe a la mano de obra haitiana. Pero claro, es como en Estados Unidos. Los mexicanos son violadores, son los malos, son los que... Ah, pero son los que trabajan, los que recogen el tomate, los que hacen los trabajos más penibles, etcétera. Los dominicanos igual, que hay muchos en Nueva York y en Miami. Somos Eh, los que eh, eh, sostenemos la economía en Estados Unidos. El claro, peso de la economía claro, está en nuestras espaldas. claro, claro. Pero yo creo que los mexicanos son los que más, por la cuantía, por la cantidad que son. Entonces, y el resto de latinos, todos por igual, los cubanos un poco menos, porque esos son más de clase media, pero los haitianos, los puertorriqueños, los dominicanos, los colombianos, etcétera, etcétera, somos aportantes netos a esa sociedad, porque es imposible entender el mundo
sin una teoría del valor. Y yo, como tú decías al principio, que me declaro marxista, yo creo en la teoría del valor del trabajo, que no es de Marx, que es de David Ricardo y Adam Smith. Lo que me dice, él la integró en la teoría del capital. Entonces, lo único que crea valor en estas sociedades capitalistas es el trabajo. Lo único que crea plusvalor a una materia que tú transformas es el trabajo. Y como decía yo, por ejemplo, recientemente, en otro debate sobre Europa y la guerra en Ucrania, lo que ha hecho, yo viví en Francia la desindustrialización, la liquidación de la industria del acero, la reducción a mínimos, la industria pesada francesa, lo mismo pasó en España con el carbón, con el acero, etcétera, etcétera. Pero el único país que mantuvo un sector industrial relativamente poderoso fue Alemania. ¿Pero en base a qué Alemania mantuvo ese sector industrial poderoso? Industrial que es transformación de materia prima, en base a una energía barata Que le daba Rusia, de perfectamente. Rusia, de Rusia, y ahora son los adalides de la rusofobia. Entonces, hay muchos paradigmas que tenemos que desmontar en este mundo de hoy. Mira, vamos a tener una reunión más tarde con el director del centro, Hugo Chávez, Mm, este, y nos comentó que precisamente cuando estábamos hablando de cómo consiguen ellos la energía muy barata, y les dije, bueno, pues ahora están todos atacando a Rusia. Le digo, bueno, ahí está el karma, cómo les está yendo a ellos sí, en esta situación. sí. Y pues ahí se les acabó ya la enorme ventaja porque ahora lo pagan 2 o 3 veces más caro, dado que se lo surte Estados Unidos. Tú, Ujú. en base a lo que nos has comentado, que la verdad es terrible, y te digo, yo vuelvo a señalar que no es posible que las principales potencias del mundo estén a cargo de Haití y ve los resultados de Haití totalmente desastrosos. Y sí, también vi esa propuesta de militarización de Haití, a la Mm. que el pueblo haitiano, intelectuales, activistas, en fin, prácticamente hoy estoy viendo la unión del pueblo haitiano para decir que no quieren esa intervención, No, que dejen a Haití solo resolver sus problemas. En pocas palabras, ya que se larguen, que se vayan estos nefastos, porque ellos pueden arreglar sus propios problemas por sí solos. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente esta intervención de estos países disfrazadas en la Ministán, lo único que hacen es precisamente dañar a Haití. No tienen nada que ver con su progreso o con la posibilidad de que este país hermano se pueda estabilizar y tenerse, vamos, que pueda progresar. Al contrario, ellos son mm, los responsables de la situación en la que está. Tan así que por eso ellos dicen, ya no queremos que vengas otra vez ahora como militar. Ya nos iría peor, ya no te queremos aquí. Entonces, eso es lo que más ha llamado la atención, que ujú, no los queremos, ya no que vengan, váyanse. Yo creo que ahí está claramente cuál es el resultado de este abuso colonial y sistemático que se le ha hecho a Haití. Que yo recuerdo, ujú. habiendo análisis, Estados Unidos, o ellos más bien, no nomás Estados Unidos, otros países les compraban, por ejemplo, el arroz que ellos producían, que era muy bueno. Me dicen, y ahora lo importan totalmente de Estados Unidos. No, porque el señor Bill Clinton, en el año 1994, cuando hubo otra de las invasiones norteamericanas, supuestamente para reponer al presidente Aristide, él llevó en la mochila todas las medidas del consenso de Washington para Haití. Y entonces hicieron un arancel, el máximo era 10% y el mínimo era cero. Y para los productos agropecuarios haitianos, el arroz y todos los otros productos que ellos consumen, le pusieron un arancel de 5%. Y entonces, como pasó en México con el maíz y Estados Unidos, quebró el sector agrícola y los campesinos dejaron de producir. Entonces,
eh, la- las barbaridades que ha hecho Occidente y sobre todo los Estados Unidos en el caso de Haití. Eh, y ahora el desentenderse totalmente de, de la situación que viven. Decía Donald Trump que Haití era un shithole country, un hoyo de mierda, como lo dijo de otros también, pero en Sí. particular en el caso de Haití. Eh, y entonces, por eso yo digo, la única esperanza que puede tener Haití es que los países latinoamericanos y caribeños nos unamos en torno a uno. Bueno, yo creo que el principal reclamo es la restitución de la deuda, el principal, y dejen ese país tranquilo y ellos que resuelvan el problema. No le envíen armas, no le envíen narcotraficantes, que ese es el gran problema. Y acuérdate que Haití, como nosotros, estamos en la ruta entre Colombia y Estados Unidos. Es un paso Colombia y obligado. Venezuela. Sí, un Sí, paso. sí, 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 sí. Para la famosa droga que ellos son los principales consumidores Consumidores. y son los que principalmente la promueven, porque no deja de ser chistoso que durante años, por ejemplo, se decía que había 6 bases en Colombia para el control militar de la droga. Luego ya me dijeron que no son 6, que son 24 y no pueden. Que no pueden. Entonces, pues es que ellos son los que la venden, ellos son los que se la promueven. No, hombre, pues es la verdad. Claro, Aquí claro. decimos en México, ¿cuándo han agarrado a algún narcotraficante allá? Blanco, que no sea negro, que no sea latino. ¿Cuándo han agarrado los principales lavadores de drogas allá? Nunca. En una reunión, te Yo comento, escuché, Julio. yo Dime. escuché una información de un mexicano que, que es un gran analista, a mi entender, de que el Wachovia Bank había lavado sistemáticamente 100.000 millones de dólares por año de los narcotraficantes americanos, eh, eh, mexicanos. El Wachovia, que quebró, ¿y quién lo asume? Wells Fargo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un banco que ha lavado casi 1 billón de dólares del narcotráfico y está tan campante como decimos aquí, como Johnny Walker? Ah, pero Pues nada, nada, hombre, nada, no les pasa nada. A veces los multan y se ve, salen las noticias que multaron a un banco, dan a entender que porque estaba lavando dinero. Pero las multas son tan ridículas, de 1.000 millones de dólares, por ejemplo, 2.000 millones de dólares. Sí, pero ¿cuánto lavaron? ¿Cuánto no ganaron? Se claro, ríen de claro, eso y por eso lo siguen haciendo. Y claro, ellos mismos lo saben. Entonces es una hipocresía pues, absoluta. Entonces así yo, es. yo digo, ¿cómo es que les creen? En este caso, ¿cómo es que les creen? Te digo, aquí en mi país decimos eso, ¿sí? En alguna ocasión estuve en una reunión con no voy a decir nombre, con un norteamericano de cierta importancia, por dejarlo así, y me decía, oye, qué feo está la cosa, está, en México se matan los narcotraficantes. Entonces yo me acuerdo que me molestó el comentario y le dije, hay una enorme diferencia, es cuestión de semántica. Aquí en México, ok, son narcotraficantes, pero en Estados Unidos son financieros. Y se quedó callado. Claro, Por claro. muchos minutos estuvo callado y yo dije, ándale, ya te la devolví. Y bien colocado. Y no decía nada. Y luego me dijo, ¿sabes qué? Tiene razón. Tiene razón. Pues claro, tengo que tener la razón. Allá no son narcotraficantes, son financieros. Esa es la enorme diferencia. Y por eso Así no les es. toca ni les hace nada. Entonces es horrible. Ojalá que la situación del pueblo haitiano pueda, híjole, transformarse para ser el país que debe ser, siendo ese país que alcanzó la primera independencia de esclavos del mundo Sí, y en el continente americano, y el primer país generoso con todos los demás para poder luchar por la independencia de toda América Latina y lograr el fin de la esclavitud. En ese sentido, no sé por qué se me viene a la idea que la parte que comentaba el Che de ser un luchador internacionalista contra el imperialismo, cuando ya él dijo, no nomás estoy en Cuba, ahora me voy al Congo, ahora me voy a Bolivia, a donde haya
necesidad de esto? Bueno, antes del Che estuvo Haití. Sí, sí. Mucho Estuvo antes del... Petión, estuvieron los grandes libertadores haitianos. Bueno, pero tenían algo que no era del agrado de los criollos españoles de las colonias, y era que eran negros, eran africanos. Y cómo estos africanos osan en hacerse independientes y crear una entidad política antes que cualquiera de los otros. Y evidentemente ha habido un castigo histórico que debe ser sustituido, así como que han castigado históricamente a los pueblos originarios desde más arriba de México, pero de México, los Andes, etcétera, y que hay una reivindicación muy importante de libertad. Los pueblos afroamericanos, que se mencionan poco a veces, eh, tienen una importancia central. Por eso me gustó tanto que Gustavo Petro escogiera a Francia Márquez como su vicepresidenta, porque esa es una descendiente directa de esclavos. En Brasil también hay una gran presencia de los ex descendientes de esclavos en Cuba, no digamos en Haití, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en el Caribe inglés, que también es muy proactivo en este tipo de cosas, y que diríamos la agenda latinoamericana y caribeña tiene que integrar esa dimensión específica con el caso de Haití y esa dimensión general con el caso de los pueblos afrodescendientes de nuestra América. Tenemos que integrar esa agenda y no nomás integrarla como agenda, tenemos que actualizarla en el sentido de que no bastan los discursos, tenemos que actuar ya, Sí, hacer sí. algo, tenemos que unirnos y decirle, ¿sabes qué, Haití? Vamos para allá, ¿qué Ujú. necesitas? Cuentas con nuestro apoyo, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero no están solos, no están solos y conscientes desde este lado, en la mayoría de los pueblos que están ahorita con gobiernos progresistas. Entonces, podemos dar esa batalla para que ellos puedan dejar a un lado esa brutal coloniedad que padecen Sí, descaradamente con esas primeras potencias, que ahí está el reflejo. Por eso digo, a mí, aquí se ve que Estados Unidos es la solución para todo, ser como Estados Unidos es lo mejor. Todo el mundo te dicen, todo el mundo, ¿por qué siempre se va a Estados Unidos? ¿Por qué no se van a Cuba? A ver, de veras necesito responder a eso. Porque Estados Unidos, le digo, vean lo que hace Estados Unidos con Cuba y vean lo que hace con Haití. Y vean lo que hacen también con las gentes que están allá, con los migrantes mexicanos, sí. con los aborígenes de allá, se los metió en reservas y los acabó. Digamos que algunos ya han ido saliendo porque empezaron a meter casinos, o sea, le Sí, entraron al juego, que es la única forma con la que ya se puede decir, están ganando dinero, pero antes ni eso tenían. Entonces, valdría la pena mucho reconsiderar, pero no me cabe ninguna duda que no vale la pena ni siquiera que lo pensamos, ni pensemos dos veces, es la Unión Latinoamericana, la de así los es. pueblos, que pueda manejarse de modo tal que aún si viniera un gobierno de esos nefastos de derecha que por desgracia padecemos y hemos padecido, pero lo peor es que seguimos padeciéndolos todavía en América Latina, a pesar de ellos, esta integración pueda estar bollante, que pueda darse, porque es la Ujú. única forma de poder lograr la soberanía, la independencia y el bienestar para uno de los continentes, si no el más rico del mundo, uno de los más ricos. El otro es evidentemente África. Ujú. El continente unido no debería tener pobreza. En toda América Latina, si nos llegamos a unir como la patria grande, no debería haber pobreza desde Tijuana hasta el Tierra del Fuego, Así es. hasta la isla de Pascua. No debería haber pobreza si nos unimos todos en ese mismo propósito. Julio, de veras eres un caso interesante con esto de que eres un economista marxista, una especie de hongo, o sea, como son los hongos que crecen aisladamente y están solos, pero que aquí nos interesa rescatar. Te comento ahorita, en un momento dijiste de la conversación hace unos minutos atrás, dijiste
eh, que estaban las normativas de la derecha a través de sus medios hegemónicos. Bueno, lo que tratamos de hacer constantemente en Latinidades es precisamente hacer una ventana frente a ese muro aparentemente demasiado sólido, pero que no es así, que hace la derecha a través de los medios que controla. Y esta ventana es precisamente para difundir el amplio arco de izquierdas que tenemos en todo el mundo y específicamente del continente, para que se puedan escuchar voces alternativas y voces que hablen de una realidad diferente a la que me quieren vender, porque gracias a esto y haciendo esto, podemos cada vez concientizarnos más que un mundo diferente es posible. Y lo hemos visto aquí en América Latina. Países, por ejemplo, que en su momento estaban igual clasificados al mismo nivel del ranking más bajo, o sea, de los países más pobres. Estaba Haití y Bolivia. Entró Evo Morales y mira lo que pasó. Por poner un ejemplo, el mismo Lula, en los 8 años que estuvo ahí, sacar casi a 38 millones de brasileños de la pobreza. Decir eso parece cualquier cosa, pero estamos hablando de 38 millones, o sea, es un mundo de gente que sacó de la pobreza y que luego, evidentemente, Bolsonaro se dedicó a volverlos a regresar a donde estaban. Y ahorita el Como reto de pasó, Lula, perdón, sí, ¿cómo no pasó? como ¿Dónde? pasó en Ecuador también. También como pasó en Ecuador. Digo, aquí en mi país estamos viendo este despertar también y no lo podemos dejar de lado. La cuarta transformación, podamos criticarla, podemos observar cosas. No, es que no hay sistema perfecto, pero es lo mejor que hemos tenido para poder enfrentarnos a ese capitalismo salvaje, brutal, que es el neoliberalismo, que solo trabaja para una minoría y que constantemente dicen, ¿no? Aquí los líderes empresariales, uno de los líderes empresariales que hay aquí, que controla el Estado, donde yo estoy, dijo, tenemos que volver al esquema en la que si nosotros los ricos estamos bien, los pobres están bien, porque si nos va bien a nosotros, a ellos también les va bien. ¿Cuándo ha sido cierto eso? Pero Nunca. hay gente que se cree eso, hay gente que se cree eso y que le conviene creerse eso porque es la beneficiaria. Pero los que no son beneficiarios, uno dice, ¿cómo es que se creen ese cuento y trabajan para a este sátrapa? ¿Cómo es que trabajan para este sátrapa? No entiendo, y gratis muchas veces. Van como sus relaciones públicas y no les pagan para hacer esa labor. Entonces es trágico. Y pues la verdad, me gustaría dejar la puerta abierta para luego tener oportunidad de volver a charlar contigo y ver de qué forma poder aterrizar estas ideas que estás manejando tú o que la economía marxista. En algún momento hablamos la economía de Summa Cum Sai, que es la buen vivir que le llaman. Y yo decía, no, está Sí, muy de bien buen eso, vivir. les decía a algunos de ellos, ¿por qué no proponen y escriben esto, pero desde un punto de vista económico? Así como Marx hizo una crítica al capital, aquí más bien Claro. sería una propuesta del buen vivir, pero en términos políticos para que pudiera manejarse y en términos económicos para que se pudiera implementar. He visto ya otros intentos, como por ejemplo la economics, la llaman ecoeconomics, o sea, ya de que la economía tenga que integrar el medio ambiente, que es un buen Sí, intento, pero poder decir, oye, el buen vivir es un concepto mucho más grande porque va más allá de la economía. Tiene que ver sí. con cuestiones sociológicas, psicológicas y políticas, culturales, en fin. Pero ese es el nivel que aspiramos, a algo más completo, en vez de algo muy pequeño, algo que sea holístico en este caso. Y en ese sentido, lo que tú has propuesto, lo que nos has comentado de la economía marxista, pues encaja perfectamente. Así que nos gustaría que cerraras tú precisamente esta charla y te dejamos la puerta abierta aquí. Este es un espacio, Julio, con el que tú cuentas para poder difundir lo que tú consideres que sea importante que se sepa acá en el continente. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo, de plantear algunos problemas esenciales de la región y en particular de la región del Caribe. Eh, Nosotros somos caribeños, pero también somos latinos, en el caso de los dominicanos, de los cubanos y de los puertorriqueños. Somos una cosa en el medio. Es decir, porque se dice América Latina y el Caribe por los que no son latinos, que son los anglo-descendientes y los eh, holandeses descendientes, incluso los franco-dependientes, algunos en las colonias francesas que todavía existen. Uno, uno piensa, Francia tiene
todavía en una colonia que le llaman un departamento de ultramar en América del Sur, la Guyana Francesa, y en el Caribe tiene varias también. Pero ellos dicen que no, que eso son parte. Yo tengo un buen amigo que es un político francés muy conocido, que en un momento lo oí decir que Francia es un país sudamericano. Le digo, me refiero a Jean-Luc Mélenchon, que es un gran tipo. Pero ¿cómo tú vas a decir que Francia es un país sudamericano? Francia tiene una colonia, lo que era una colonia penal, y ahora se ha transformado en una colonia, mandar cohetes al espacio, etcétera, etcétera. Hay una agenda decolonial en toda la región, desde las Malvinas hasta el Caribe. Eh, esa agenda decolonial, que no solamente es la independencia y la autodeterminación, sino el pensamiento también, se nos inculca esa moda del neoliberalismo y de la econometría, etcétera, etcétera. Tenemos que terminar con esto, o por lo menos combatirlo con otras formulaciones y otras propuestas. Yo te decía al principio que uno de mis maestros en Francia es un sociólogo, economista brasileño, pero que tiene muchos años en Francia, de origen judío, que se llama Michel Louis, que tiene una teoría muy interesante sobre el ecosocialismo, que la dimensión ecológica y de transformación, de eliminación de las causas que provocan esta catástrofe que se nos viene encima, solamente se resuelve con lo que él llama el ecosocialismo. Es parecido a lo que el presidente Petro siempre expresa, y lo hace muy apropiadamente, que la economía carbonizada es consustancial al capital, y que la descarbonización de las economías del mundo no pueden hacerse, como planteó la señora von der Leyen, en una economía capitalista. Tiene que haber modelos alternativos. No quiere decir que sea una economía socialista, pero tiene que haber un balance entre lo público, lo privado y lo que es interés universal. Y eh, esa agenda de, diríamos, de transformación ecologista, climática y social, necesariamente es una agenda anticapitalista, es mi opinión. Es que no hay de otra, porque lo que dijo esta funcionaria europea, pues es un contrasentido. Vamos a meter a los jueces y parte a que resuelvan el problema. Pues cómo, pues hay un Sí, conflicto enorme de interés. Es como aquella reunión que hubo del cambio climático el año pasado en Egipto, en la que sí, fueron todos los grandes lobistas, en fueron los aviones. gobiernos, sí, en aviones y las grandes empresas. Pues sí, se impacta mucho en términos de imagen, pero en términos de solución climática es nulo, porque no se van a pisar entre ellos y solo van a dar una solución que no les afecte a sus intereses. Por eso ahí Así mismo en es. Egipto hubo también una reunión, la que no era la de los gobiernos y las empresas, sino la de los pueblos. Se hizo También una la también hubo ahí. ahora en Bruselas. Sí, también. Le digo que ya dices, ya no me trates de ver la cara. A ver, entonces tu versión, esta es la real, pues la que padecemos nosotros. Pues ahí está Claro. el asunto. Te mando de veras un fuerte abrazo, Julio. Vamos a estar en contacto. Igualmente. Nos interesa mucho el Caribe. Te comenté en su momento, hemos hecho más de 350 charlas ya y hemos hablado con 33, 34 países ya. Y creo que vamos a ser los primeros en poder decir que hemos hablado con toda América Latina y el Caribe. Ya es cuestiones de unas semanas, un par de meses más, en poder decir eso. No solo eso, sino decir que aparte hemos hablado con gente de izquierda que de alguna forma padece ese neocolonialismo, ese imperialismo diario.
esta situación se padece, a veces se pierde aquí en México, entre un país tan grande, con tantos medios y tantas cosas que se manejan, se pierde uno en eso y no queda uno muy consciente, pero en el Caribe sí se dan cuenta perfectamente cómo está. Es mucho más fácil verlo, la realidad grita. Entonces, es importante que podamos acercar el Caribe al continente, porque no se mencionan aquí, pero también Claro. nosotros como continente ir al Caribe, porque tenemos que estar en términos de igualdad con nuestros Latinoamérica hermanos. Siempre he dicho que Latinoamérica nos da una ubicación geográfica, pero decir que somos Latinoamérica hermanos nos da la vocación de la integración. Entonces tenemos que ser recíprocos en eso. El Caribe Así al es. continente y el continente al Caribe. Y el continente tiene que ir al Caribe a apoyar a su hermano Haití. Tenemos que dar esa batalla. Suena muy bonito para un cierre de emisión, pero realmente lo digo convencido de que tiene que ser así y sentido, porque realmente la están pasando mal, igual que Cuba, igual Sí. que todos estos países que de alguna forma padecen el imperialismo. En el caso de Cuba, porque son enemigos, y en el caso de Haití, supuestamente son amigos, pues no me explícame eso, Mm. ¿cómo les va? Siendo supuestamente amigos y apoyan a Haití. No te quito más tiempo, que tengas muy buen día ya, Julio, y de veras estamos en contacto. Muchas gracias. A ti, hasta Dios. pronto.